Julia se desplazó con parsimonia desde la parada del autobús hasta su lugar de trabajo en las primeras horas de la mañana de octubre. La penumbra del amanecer se cernía sobre ella mientras un viento vigoroso y una fina lluvia azotaban su rostro. El edificio de oficinas, donde recientemente había obtenido empleo como limpiadora, se alzaba en una zona industrial distante de la parada de autobús. A pesar de la lejanía, la remuneración era atractiva y el trabajo, aunque exigente, valía la pena. Los caracoles necesitaban dinero con urgencia, por lo que Julia se disponía a dedicar aproximadamente 1 hora y media de esfuerzo incansable antes de que los empleados de la empresa Corea arribaran a la oficina ubicada en el centro de la ciudad. En estos edificios, la carga laboral era considerablemente menor que en los bulliciosos centros comerciales donde solía desempeñarse como limpiadora. Ahora, el tiempo apremiaba y Julia apenas tendría margen para descansar. Barría el suelo después de que alguien hubiera manchado sus zapatos y todo de nuevo, incluso algunos le arrojaron basura desafiante. Decían que la señora de la limpieza estaba haciendo su trabajo, lo cual resultaba insultantemente humillante. Sin embargo, no tenía otra opción. Necesitaba sobrevivir de alguna manera para criar a su hija. No podía depender de nadie más, solo de Verochka, que estaba lejos en algún lugar del mundo. A veces, la tristeza la invadía, haciéndola sentir que no había un hombre confiable a su lado. Julia nunca había experimentado el amor de sus padres, quienes solían ser su apoyo y consuelo. Para muchos adultos, la vecina puede ser una gran ayuda, permitiéndoles dejar a sus hijos con los abuelos para relajarse. Los padres suelen mostrar su apoyo con regalos, dinero y palabras amables en momentos difíciles. La sensación de no estar solo hace que todo sea más llevadero. ¿Qué ocurriría si la vecina no estuviera disponible? ¿Quién cuidaría de Verochka si no hay familiares cercanos? ¿Acabarían enviándola a un orfanato? Julia, quien creció en uno, no quería que su hija corriera la misma suerte. Los padres suelen lamentar el rápido crecimiento de sus hijos. Julia se regocijaba por la felicidad de todos. En la celebración de un nuevo año de vida, Vera ha alcanzado la edad de 10 años y ahora está cursando el 4º grado con gran éxito académico. A pesar de su corta edad, se ve a sí misma como una adulta capaz de enfrentar desafíos sin ayuda, aunque su madre, Julia, desea protegerla y brindarle todo el amor y apoyo que ella misma anhelaba en su infancia. Julia admira la inteligencia de su hija y sueña con que pueda acceder a una educación superior y trabajar en un empleo más prestigioso que el de limpiadora, una meta que ella misma se veía capaz de alcanzar. La vida tomaba decisiones por sí misma, la suerte no sonreía a todos. Después de graduarse, con su abuelo en casa, Julia desempeñaba el trabajo de limpiadora. Poseía varios objetos, incluyendo 2 edificios de oficinas y un gimnasio. A pesar de lograr equilibrar todo, se veía obligada a danzar con un trapeador durante 10 horas diarias. Como consecuencia, al final del día, la mujer se encontraba exhausta, con dolor en la parte baja de la espalda y en las piernas. A pesar de todo, lograba encontrar pequeñas alegrías, como golosinas y prendas adicionales para Verochka, a quien le encantaba vestir con esmero. A Julia no le importaba atraer a los hombres con su apariencia, ya que eso no era una prioridad para ella. Una travesía con el padre de Vera le enseñó a Julia que la felicidad personal no estaba destinada para ella. Aunque a veces fantaseaba con un príncipe que la protegería a ella y a su hija de todas las dificultades de la vida, sabía que esta era solo una ilusión idealizada. En una ocasión, Julia intentó desempeñarse como vendedora, pensando que sería un trabajo menos exigente y con un mejor salario. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era para ella. El arte de la venta requería eficiencia, inteligencia y persuasión para convencer a la gente de comprar productos. Julia, honesta y sencilla, no lograba adaptarse a este rol. Una vez que el propietario escuchó al nuevo vendedor aconsejando a las ancianas que compraran tomates más económicos porque los costosos y atractivos saben como veneno, ese mismo día evaluó la necesidad de estos empleados para el mes de julio. A pesar de que los lugares cambiaron, ella siguió con su rutina habitual de limpiar oficinas, tiendas y entradas. A pesar de que el viaje fue largo, los empleados de la oficina llegaban en sus propios vehículos, cada uno con el suyo, incluso jóvenes adolescentes.
Julia observó esta escena al finalizar su jornada laboral y se alejó caminando en dirección opuesta. Caminando hacia la parada de autobús, los trabajadores de la compañía se dirigían a la oficina en ese momento. Entre todos los empleados del lugar, resaltaba una joven de unos 30 años. Con un coche extranjero rojo resplandeciendo bajo el sol, gafas de sol y el cabello ondeando al viento, lucía tan chic y elegante. A Julia le fascinaba imaginar la vida de esta mujer. Se veía a sí misma, Julia, al volante de un lujoso automóvil, con el aire acondicionado encendido y su música favorita sonando en la radio. Tenía un esposo rico, apuesto y cariñoso. Los padres de Julia, quienes le brindaron un inicio en la vida, valoran su desempeño laboral por su habilidad para redactar informes y planificar con competencia la realización de sus sueños. A pesar de tener que levantarse a las 5:30 de la mañana, Julia emprende cada día una travesía hacia su trabajo. Reside en las afueras de la ciudad con su hija en un edificio de 5 pisos construido en la era de Khrushchev, tras haberse graduado de un orfanato. Como huérfana, le asignaron un pequeño apartamento de una habitación que incluye un modesto dormitorio, una sala de estar parcial y una cocina. Hacía tiempo que anhelaba 6 metros. Después de años viviendo en un espacio compartido, Julia finalmente pudo transformar su baño con tuberías dañadas y suelos de madera crujientes en un acogedor rincón personal. Este oasis de tranquilidad se convirtió en su refugio, donde podía escapar de las dificultades de la vida y sentirse en armonía consigo misma. Desde sus días en el orfanato, Julia supo apreciar la importancia de tener un hogar, y ahora, mientras estudiaba para convertirse en pastelera, demostraba su pasión por el aprendizaje, destacando por su excelente memoria y habilidades matemáticas. Sin duda, la educación superior no era una opción en ese momento. Era crucial obtener una especialización laboral tras salir del orfanato. Permaneció allí hasta completar un año en la universidad. Luego, encontró el trabajo de sus sueños, uno que sin duda le aseguraría un sustento adecuado. Los estudios de Julia resultaron sencillos, con un diploma rojo a punto de ser otorgado. Solo le restaba un año. La joven vivía con una beca y trabajaba a tiempo parcial como conserje en una asociación local. Sin embargo, sus planes profesionales se vieron interrumpidos cuando una persona alegre entró en la vida de Julia. Max, inicialmente mostrando amabilidad y confianza, cursó estudios en la misma universidad que Julina, pero un año mayor y se especializó en tecnología de catering, un campo más complejo y prometedor. Max recordaba a Julina de vez en cuando después de la universidad, cuando el chico se alistó en el ejército y luego planeaba graduarse y trabajar en la lechería del jefe del departamento de ventas, quien le prometió encontrarle un buen puesto. Julia escuchó atentamente los planes de Max y los consideró como una señal de su compromiso con el futuro. Él posee una gran cantidad de puntos de vista y una mente muy aguda, ¿cómo puede entablar un diálogo lógico con una persona así? Julia, Max y él coincidían a menudo en los pasillos de la universidad, aunque al principio apenas se notaban. Sin embargo, a Julia tan siempre le había atraído su carácter risueño, enérgico, alegre, ingenioso y sociable, siempre rodeado de amigos. El día en que se encontraron en la misma empresa, durante la celebración del cumpleaños de un colega en el campamento, ahí Max estaba entre los invitados. Julia ya había dejado atrás su etapa en el orfanato y se encontraba explorando los nuevos horizontes que se le presentaban, sintiendo un aire fresco en su vida. Llena de alegría y con una actitud muy madura e independiente, este sentimiento me deslumbró, creando la ilusión de que el mundo entero estaba a sus pies. Max, como siempre, era el centro de atención, atrayendo la mirada de muchas chicas que intentaron coquetear con él. Sin embargo, él simplemente las ignoró y se rió aparte. Julia disfrutó sinceramente de sus chistes y hasta entabló conversación con una estrella local intercambiando algunas palabras. Max la honró con su atención, incluso estuvo de acuerdo con su opinión y la apoyó en la conversación. Y entonces, lo inimaginable sucedió. La noche cayó sobre ellos mientras los jóvenes se divertían en una casa alquilada por un día, cuando de repente Julia se transformó. Cubierta por la oscuridad de la noche, ansiaba salir a disfrutar del frescor nocturno y la tranquilidad del bosque lejos de su lugar de origen. Aunque dudaba en aventurarse,
Pues no quería ser la protagonista de una historia de terror, Julia optó por dirigirse al lago y descansar en la orilla, donde podía escuchar el canto de los grillos y contemplar las estrellas, que brillaban con intensidad y parecían estar al alcance de la mano desde la ciudad. ¿Acaso no ves esas estrellas en las viejas escaleras por las que Julia descendió hacia el agua? En ese lugar, un banco de madera aún conservaba el calor del sol que lo había acariciado durante todo el día de manera tan reconfortante. Sentarse en el banco, observar las ondulaciones en la superficie del lago y el deslumbrante sendero lunar era una experiencia fascinante. Max se acomodó en silencio al lado de Julia, quien lo miró con sorpresa, le regaló una encantadora sonrisa y rompió el silencio con gracia. Sin embargo, la compañía no tardó en llegar cuando un joven se acercó a ellos con una pregunta. Julia, entusiasmada, respondió afirmativamente, pero confesó que prefería estar allí, disfrutando de algo tan único y especial. «Oh, brillantes astros, ¿alguna vez han dejado la ciudad?» «Claro», contestó Julia. El orfanato solía enviar a un niño al campo cada verano, pero con un toque de queda temprano. Así que ahora, la niña estaba contemplando por primera vez el cielo estrellado sin la interferencia de las luces urbanas, Max. Él asintió con gracia, observando el firmamento. «Pero, ¿sabes qué más hay aquí, algo más hermoso que Julia?», preguntaste con la cabeza negativamente. Simplemente le respondiste al chico, mientras él te miraba fijamente a los ojos. Este no era el primer elogio que Julia recibía a lo largo de su vida. Los maestros enfatizaron en la belleza de ella, sin embargo, recibir el elogio de un chico, especialmente uno tan popular, es algo completamente distinto. Julia se sintió mareada de sorpresa cuando Max expresó su admiración. «Te he estado observando durante mucho tiempo, eres hermosa y a la vez modesta y única», continuó el chico antes de finalmente revelar sus sentimientos. Julia se quedó atónita al escuchar esto, descubriendo que Max había estado interesado en ella todo este tiempo, pero le costaba admitirlo debido a su habilidad para ocultar sus emociones, al igual que ella. «No podía concebir tal cosa, estoy harto de estas figuras pintadas, todas parecen iguales», continuó Max, «y tú eres genuina, te destacas entre la multitud, por eso me llamas la atención, no eres como los demás». Julia confesó con honestidad que no sabía qué decir, pero sus ojos irradiaban auténtica felicidad. Max comprendió todo de inmediato, rodeó con delicadeza y ternura los hombros de la joven, la miró fijamente para asegurarse de que estuviera presente en ese momento y le dio un beso a Julia. Esta chica, que recientemente había cumplido 18 años, experimentaba su primer beso, a diferencia de las chicas del orfanato y sus compañeros de clase. En una reunión con los niños, no tenía prisa por crecer. Sin embargo, en ese momento, Julia se sentía plenamente feliz, amada y deseada. El único Max estaba a su lado, irradiando calidez y simpatía a través de sus ojos. De repente, las lágrimas comenzaron a brotar. Era reconfortante comprender que él era la fuente de emociones tan intensas. Antes de Julio, nunca había conocido a alguien que despertara tanto interés en ella. Ahora, estaban a punto de encontrarse, sugerido por Max. Por supuesto, Julia respondió de inmediato con entusiasmo. Los ruiseñores cantaban en su alma, como si la vida estuviera a punto de dar un giro y todo finalmente estuviera en su lugar. Ya no más noches de soledad añorando a mi otra mitad. Más tarde, la joven descubrió a través de amigos en común lo que realmente atraía a Max, un apartamento gratuito donde podía organizar fiestas y vivir sin restricciones ni sermones parentales. Sin presiones ni juicios morales, el chico lo entendía. Julia, procedente del orfanato, tenía asignado un espacio para vivir tras graduarse, por eso llegó a su vida en ese momento. Ella ansiaba liberarse de la constante exigencia de sus padres, y el chico se marchó tal como Max había planeado. Se trasladó al apartamento de Julia, donde sus amigos se reunían con frecuencia, despertando la desaprobación de los vecinos debido a las bulliciosas fiestas que disfrutaba organizar. Sin embargo, Julia ignoró las críticas, ya que la alegría brillaba en sus ojos gracias a la amabilidad y consideración de Max. Desde el principio, él la sorprendió con flores, la elogió profusamente y alabó la comida que preparó después de una de sus fiestas animadas.
Siempre se encargaba de la limpieza del apartamento, recogiendo las latas detrás del radiador, barriendo el suelo y vaciando la basura, incluyendo las colillas. Además, compartió con Julia sus películas favoritas, aunque a las chicas no les entusiasmaron tanto. Demostrando amabilidad hacia su pareja, afirmó su deleite por la película, compartieron largas caminatas y risas juntos. En ocasiones, Max se ausentaba por asuntos familiares y luego partía con sus padres a una ciudad cercana. Posteriormente, viajaba con parientes y finalmente se dirigía al mar con su madre. Durante esos días de julio, se encontraba sola y experimentaba nuevamente la sensación de tristeza y soledad. Aún no había tenido la oportunidad de presentarse ante los padres de Max, quien consideraba que era demasiado pronto para ello. Mi madre se opone a que me case antes de cumplir los 30 años, argumentando que los hijos se marcharán, los problemas familiares se multiplicarán y no habrá tiempo ni energía para la educación superior. Su deseo es verme convertido en un hombre exitoso, Julia, eso es todo. Comprendió y aceptó en silencio las normas del juego, disfrutando al máximo. 6 meses después, Julia notó señales de que algo no iba bien, mareos y retrasos por las mañanas. A pesar de que Max había tomado precauciones, un test de embarazo confirmó sus sospechas. Al ver las 2 líneas, Julia experimentó una mezcla de emociones. La primera sensación fue de alegría al saber que sería madre, sintiendo una cálida felicidad que se expandía en su pecho, haciendo que todo pareciera más sencillo y placentero. En lo más profundo de su ser, un sentimiento inquietante se apoderaba de ella: Max se graduaría pronto y se uniría al ejército en primavera. Mientras tanto, ella aún tenía un año por delante para completar sus estudios. Era un momento crucial que requería preparación para la graduación, la realización de su proyecto final y mucha práctica. Todo esto, primero con una prominente barriga y luego con un bebé en brazos. Aunque esperaba que Max recibiera con alegría la noticia de su próxima paternidad, Julia intuía que él quizás no estuviera listo para ello. A pesar de haber compartido sus planes con ella en varias ocasiones. La joven nunca imaginó tener hijos mientras estudiaba en la academia militar. Durante mucho tiempo, no se atrevió a revelar a su amado su deseo de ser padres. A pesar de las circunstancias, Julia decidió que necesitaba un descendiente en este mundo. Ahora, casi tiene uno que ya habita en su corazón. No hay forma de que rechace este regalo, sin importar lo que suceda. Un día, Julia eligió el momento perfecto. Ella y Max estaban acostados en el sofá viendo una película, él disfrutaba de una cerveza y papas fritas, ofreciéndole a Julia. Sin embargo, más tarde, Max rechazó la idea de tener un bebé. La joven reflexionó detenidamente sobre cómo abordar el tema y finalmente optó por expresarlo de manera directa. El chico se atragantó con las patatas fritas al escucharla. ¿Estás seguro?, preguntó, aclarándose la garganta. No podemos cometer ningún error. Hemos seguido esto. ¿Cómo es posible que exactamente 3 pruebas muestren rayas? En ese momento, Max se sentó bruscamente y se llevó la mano a la frente. Fue un malentendido que Julia se sintiera herida por esa estúpida palabra. Nuestro hijo no es un malentendido, afirmó. Después de reflexionar, Max aceptó: está bien, encontraré el dinero. Lo haremos. La clínica cubrirá los gastos, las interrupciones serán breves y no habrá registro en la tarjeta. No hace falta contactar a Antón, ya que él experimentó lo mismo el año pasado. Julia se opuso: no estaba de acuerdo. Desilusionada al ver que sus sueños no se hicieron realidad, Max tiene razones válidas para no querer ser padre, pero ella anhela con fervor la maternidad. A pesar de todo, Julia no logra comprender a Max y se siente frustrada al no recibir explicaciones claras. Observando el rostro temeroso y enfadado de Max, Julia no logra recordar cómo alguna vez se sintió atraída por alguien tan vulnerable y nervioso. ¿Acaso le parecía fiable y encantador? Comprendía todo a la perfección. Por alguna razón, la joven negó con la cabeza, sintiéndose de repente más madura que Max, a pesar de que él era un año mayor. Resultaba difícil de entender. El chico continuó exponiendo cómo planeaba finalizar sus estudios, cómo se encargaría de su crianza y alimentación. No cuentes conmigo,
estoy en desacuerdo con tener un hijo. Si decides llevar esto a los tribunales, solo traerás problemas. Mi madrina trabaja en el juzgado, así que todo se complicará. Julia escuchaba en silencio, consciente de la situación. Max tiene la ventaja de contar con una red de contactos gracias a sus padres, quienes tienen conexiones en diferentes lugares, incluyendo un tío en alguna parte. En algún lugar, una tía y un amigo del padre están presentes para brindar protección. Es reconfortante sentirse rodeada de apoyo, aunque eventualmente la tía tendrá que partir y dejar a Julia nuevamente sola, a excepción del bebé que ahora la acompaña. Al pensar en el niño, Julia sonrió, sorprendiéndose al ver a Max también sonreír. La ironía de la situación hizo que Julia estallara en carcajadas, lo cual a Max le pareció divertido y un tanto extravagante. Mientras Max guardaba sus pertenencias en la mochila, expresó su deseo de no permanecer un minuto más junto a Julia, lo cual ella percibió claramente. Afortunadamente, el joven decidió marcharse por su cuenta, evitando así que ella tuviera que expulsar al traidor. Sin embargo, más tarde, cuando se encontraba sola en su apartamento, la chica no pudo contener las lágrimas. A pesar de comprender lo difícil que sería, Julia estaba dispuesta a enfrentar la situación por el bien del niño. Más tarde, Max contactó a Julia en varias ocasiones, acercándose a ella en la universidad. Intentó persuadirla, ofrecerle una recompensa, e incluso la amenazó con un futuro desolador como madre soltera. La joven hizo todo lo posible por evitar a su examante, agradecida de haber tomado la decisión de apartarlo de su vida. Después de su paso por la universidad y el ejército, Julia se encontró desnuda ante la realidad de su embarazo durante las vacaciones de verano. Al principio no sospechaba nada, pero conforme avanzaban los días, su estado se hizo evidente. Finalmente, al final del verano, tuvo que renovar su armario con la ecografía que reveló el sexo de su hija. Al ver el perfil de su pequeña en la pantalla, Julia no pudo contener las lágrimas de emoción. Para ella, aquel feto con una nariz desafiante y una prominente frente era un verdadero milagro. El parto estaba previsto para octubre, una noticia que la mujer recibió con indiferencia. En el mes de octubre, Julia se encontraba en la necesidad de obtener dinero, por lo que logró conseguir un empleo en la Asociación de Propietarios. Ahora, además de desempeñarse como conserje, se encargaba de limpiar las entradas, lo que le permitió aumentar significativamente sus ingresos. A pesar de que el trabajo físico era exigente, Julia no tenía otra opción y se sentía afortunada de haber sido contratada en la entrevista. Para ocultar su incipiente embarazo, la joven cubría cuidadosamente su vientre con una blusa suelta. De esta manera, el presidente de la Asociación de Propietarios no notó su estado y le confirmó que todo estaba en orden. Así, Julia logró asegurarse el empleo oficialmente, poniendo fin a sus días de licencia por enfermedad. Cuando decidiste tomarte la baja por maternidad, al menos comprendiste que nos dejaste a todos en un aprieto. Julia era tan astuta que prefirió guardar silencio. Claro que no está bien ocultar un embarazo durante el trabajo, es poco ético, pero ¿fue esa su solución? Julia no necesitaba ausentarse por enfermedad, el embarazo resultó sorprendentemente sencillo. Se marchó de permiso maternal en el momento acordado y yo continué limpiando los suelos en secreto. Necesitaba ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, por lo que Julia se preparó meticulosamente para la llegada de mi hija. Adquirió una cuna, un cochecito y ropa para la pequeña, aunque no tenía recursos para comprar los nuevos. ¿Y qué importa? Lo esencial es que pronto dará a luz a una hija, su única familia en este mundo complicado. En julio, hará lo imposible por ella y todo saldrá bien. La pequeña vino al mundo en octubre. En ese momento, Verochka anunció la llegada de la niña con un grito resonante en la sala de partos, desencadenando una cascada de elogios por parte de la partera. ¡Qué maravilla! Julia había decidido llamar a su hija Vera como símbolo de su creencia en una vida llena de felicidad. Con emoción, Julia estrechó a su hija contra su pecho, contemplando su rostro enrojecido y arrugado, mientras las lágrimas recorrían su rostro de madre primeriza. Incapaz de manejar las abrumadoras emociones y sentimientos que surgieron al tener a su propio hijo, ahora comprendía aún menos a sus padres. ¿Cómo podían abandonarla?
Esas personas ahora vivían en paz en algún lugar, sabiendo que la habían dejado atrás, simplemente la abandonaron. En su temprana infancia, Julia conservaba recuerdos vagos, a veces soñaba con fragmentos de aquellos tiempos lejanos, pero todo parecía envuelto en una bruma. No es de extrañar, ya que cuando el policía encontró a la asustada y congelada Julia en la comisaría, apenas contaba con 3 años. La mujer sigue allí. En su memoria resurgió aquel instante, se encontraba aislada en medio de la muchedumbre, cada individuo parecía tener prisa por llegar a algún destino. Cerca de allí, el tren rugía con fuerza mientras ella se encontraba temerosa y con un gran apetito. De repente, una manada de perros callejeros pasó corriendo, captando su atención más que cualquier otra cosa. Julia recordaba a estos animales, grandes, sucios, con miradas intensas y pelaje enmarañado a los lados. Aunque la niña no solía tener miedo, en ese momento se sintió asustada al darse cuenta de que antes estaba sola y ahora había adultos con ella, probablemente sus padres, viajando juntos en el tren. Sin pensarlo 2 veces, corrió en dirección desconocida y se sentó en las escaleras frías y sombrías, por las que a veces transitaba una multitud de personas subiendo y bajando. En un momento, un individuo dejó caer una moneda en la caja junto a Julia. Este pequeño gesto quedó grabado en la memoria de la mujer. El sonido de la moneda al chocar contra algo resonaba en su mente. Con el tiempo, se dio cuenta de que sus padres estaban pidiendo limosna. Se preguntaba por qué no habían trabajado y qué había pasado. La gitana Julia, con sus ojos oscuros y su cabello claro, de aspecto eslavo, se encontraba en medio de todo esto. A pesar de los esfuerzos de la policía por localizar a los padres de la niña, la investigación no arrojó resultados. Así, a los 3 años y medio, Julia ingresó como alumna en el orfanato. A los familiares de Julia solo les quedó su nombre y un colgante en forma de llave, un adorno de plata en un sencillo cordón encerado. Cuando la encontraron en la estación, ella era solo una bebé. A los 3 años, con valentía, reveló su nombre a un oficial de policía, pero su apellido y dirección seguían siendo un misterio. Sus padres también se habían esfumado de su mente. A pesar de los intentos de Julia por recordar, el estrés le jugó una mala pasada, causándole una pérdida parcial de memoria. Debido a su condición de expósito y al verse en un entorno desconocido, Julia de repente perdió la capacidad de hablar, como si se hubiera quedado paralizada de repente. A pesar de los intentos de psicólogos y logopedas por ayudarla, no lograron hacer nada por ella. Finalmente, se rindieron y le diagnosticaron retraso mental. Esta enfermedad alejó a posibles padres adoptivos de la encantadora niña, lo que resultó en que Julia nunca encontrara una nueva familia durante su infancia. Casi 10 años después, Julia recuperó su voz, se descongeló y volvió, pero ya era demasiado tarde, los adolescentes no despertaban mucho interés en los padres adoptivos. Hasta el 7º grado, Julia asistió a una clase especial, pero al recuperar su voz, demostró ser muy talentosa, con un don para la oratoria y la resolución de problemas complejos. Los educadores quedaron asombrados, pero ¿qué podían hacer? La chica tenía un talento innegable. Después de terminar el 9º grado, la dirección la envió a estudiar cocina. Eres brillante, te graduarás y luego podrás seguir estudiando en la universidad si así lo deseas. Incluso si tienes en tus manos un título en panadería, nunca pasarás hambre. En su hogar, Julia coincidía plenamente consigo misma. La niña se detuvo frente a la oficina de Ekaterina Sergeevna y jugueteó nerviosamente con un colgante, el cual evocaba vagos recuerdos de una vida pasada. Este colgante era el único lazo que Julia mantenía con su familia, un tesoro que guardaba con gran aprecio. Las joyas de la pequeña seguramente eran de gran calidad, y el gesto cariñoso detrás de regalarle el colgante indicaba que, en algún momento, alguien la había amado. Al recibir este obsequio, Julia experimentó sensaciones agradables, como si estuviera pidiendo a alguien que le comprara un juguete. La llave colgada en la cuerda le encantaba, y en ese instante parecía estar saltando de alegría. Imploré que me concediera este obsequio, solo alguien de estatura elevada y rostro afable se desvanece entre la bruma, pero, por supuesto, esa persona está mostrando una sonrisa, madre, padre, tío, amigo de la familia.
Es complicado vivir sin raíces y sin al menos un poco de información acerca de los parientes, quién es ella, cómo fue su niñez, si tiene hermanos y hermanas, qué le sucedió y por qué sus padres la abandonaron. La dejaron en la estación de policía cuando era adolescente, relató Julia a la mayoría. Cuenta historias asombrosas sobre este tema y siempre halló justificaciones sólidas para las acciones de sus padres. Estaban siendo perseguidos por bandidos. Una persona que deseaba arrebatarle el negocio al influyente padre de Julia, llevó a la niña a la comisaría para protegerla de posibles represalias. La pequeña se imaginó que los gitanos la obligarían a mendigar, una versión que la policía había difundido anteriormente. Sin embargo, nunca llegaron a considerar que ella era hija de padres alcohólicos y marginados que no la querían. A pesar de que esta posibilidad era la más probable, uno de los profesores se lamentó diciendo sois tan pequeños al observar a Julia, demostrando su amplia experiencia en situaciones similares. Cuando eran bebés abandonados en estaciones de tren y mercados, sus padres eran personas despreciables. Sobrevivir era cuestión de suerte, ya que podrían haber caído a las vías del tren o ser arrastrados por perros. El pequeño Julio no podía imaginar que sus padres pudieran convertirse en esas lamentables figuras que a veces visitaban el orfanato. Eran queridos, pero delgados, arrugados, andrajosos, con la cara hinchada y muchos sin dientes. Siempre despedían un fuerte y desagradable olor, y la niñera se alegraba de indignarse solo por ellos. Los beneficios son imprescindibles para saciar su sed. Cuando el dinero se agota, de inmediato recuerdan las deudas de sus padres y acuden arrastrándose, heridos. A través de sus copas, los descendientes de estas familias enfrentan un dilema en este palacio gubernamental, donde es probable que compartan progenitores que desconocen su existencia. Las jóvenes iniciales no podían concebir que sus padres estuvieran al margen, pero con el tiempo comprendieron que esa posibilidad no estaba descartada. Solo este colgante de plata era algo tan bello y refinado, mientras que las criaturas desafortunadas que a veces deambulaban por los pasillos del orfanato no tenían opción de elección. Con una decoración tan especial para ella, Julia consideraba el colgante como su tesoro más preciado, llegando incluso a dormir con él alrededor de su cuello. Un día, la pequeña se dio cuenta de que la joya había desaparecido. Aún siendo una niña de tercer grado, no entendía la histeria que la invadía. Julia recordaba con angustia la desesperación que la embargó en ese instante, como si con el colgante se hubiera esfumado la esperanza en un futuro prometedor, en reencontrarse con sus padres, en que todo saldría bien. Lloraba a gritos, sufría convulsiones, le faltaba el apetito y la sed, hasta que agotada se sentó en un rincón, abandonada por las fuerzas. Mientras el bebé se balanceaba y emitía suaves aullidos, una de las maestras notó la situación. Mientras los doctores y maestras se ocupaban del bebé, la mujer corrió hacia el gimnasio donde solía dar clases el grupo de Julia. Allí, descubrió un colgante que se había caído entre los tapetes. Al ver la decoración, Julia no pudo evitar sonreír. Las lágrimas de la niña desaparecieron y una expresión de felicidad iluminó su rostro. Julia abrazó con fuerza a la cariñosa maestra del equipo y exhaló aliviada. El problema estaba resuelto. Fue lamentable que no todos en el orfanato fueran tan atentos como el personal presente. Durante su estancia en la institución, la joven maestra Julia tuvo que soportar una serie de insultos, humillaciones y burlas por parte de los adultos, así como golpes de sus compañeros. A pesar de todo, aguantó con paciencia hasta su graduación, momento en el que finalmente se liberaría y sería independiente. Ahora, algo que ni siquiera se atrevía a imaginar se ha vuelto realidad, tiene una hija. Al tener que abandonar la universidad para cuidar de su hijo, Julia se ve en la necesidad de buscar trabajo para sostener a su familia. Aunque su educación se ve interrumpida, lo más importante para ella en este momento es su hermosa e indefensa hija. Al lado de ella, experimenté una sensación de plenitud y fortaleza. Verochka disfrutará de una auténtica niñez con fiestas de cumpleaños. Mis recorridos con mi madre por la ciudad luciendo elegantes vestidos y compartiendo juguetes, Julia se esforzará al máximo por lograrlo y la joven madre se esforzó incansablemente, trabajó arduamente y dedicó todo su tiempo libre. Su hija Vera creció como una niña saludable e ingeniosa, respondiendo con amor y ternura a su madre. A una corta edad, Vera ya había aprendido a cocinar y mantenía su entorno limpio en el jardín de infantes.
Desde temprana edad, la pequeña observó lo difícil que era para su madre. Intenté brindarle apoyo a ella, una estudiante destacada, y no era necesario presionarla para que hiciera sus tareas. Eran visitantes poco comunes en su rutina diaria. Max nunca mostró interés en el niño hasta que Julia lo hizo. Ya no albergaba esperanzas de milagros, había perdido la fe en ellos. Una vez, mientras estaba en el centro comercial, se topó con el padre de su hija, quien paseaba tomado de la mano de una chica encantadora, sonriendo con su característica y seductora sonrisa, observando con admiración a su acompañante. Todo parecía tan familiar. En el pasado, la joven Julia se había deslumbrado por ese mismo comportamiento de Max, quien resultó ser un traidor y un cobarde. La pequeña también experimentará desilusión. Julia incluso comenzó a sentir compasión por ella. La mujer sabía que llegaría el momento en que Vera cuestionaría sobre su padre, y por ahora no tenía idea de que le estaba mintiendo a la niña. Definitivamente no quería ocultar la verdad. Julia también comprendía a la perfección la incertidumbre de crecer sin conocer a sus padres y su hija. Por supuesto, tenía más suerte al tener a su madre, pero también anhelaba a su padre. Era crucial entender la complejidad de todo esto. Julia esperaba que su hija no se acercara de inmediato con una conversación seria, así que finalmente llegaron al edificio de oficinas. En el mes de julio, el guardia de seguridad abrió la puerta con una sonrisa radiante, un hombre de unos 40 años que siempre le lanzaba un guiño a la joven señora encargada de la limpieza al llegar a su turno. A pesar de los coqueteos, la mujer no correspondía, lo que evitaba que surgiera cualquier romance en medio de los asuntos comerciales. Al entrar al edificio, Julia fue recibida por el silencio y la penumbra habituales. Los empleados apenas estarían despertando y alistándose para la jornada laboral, mientras que ella se disponía a limpiar los suelos de los pasillos y oficinas. El armario con los uniformes y equipos se encontraba bajo las escaleras. Julia entró, se puso su bata y recogió su cabello bajo el pañuelo. En ese momento, él la observaba. Observándose en el espejo, Julia, que aún no ha cumplido años, notó la fatiga en su mirada y los círculos oscuros bajo sus ojos. Decidió tomar medidas al respecto, pensando en qué crema usar y qué tipo de hielo facial adquirir. En su cuello brillaban sus joyas favoritas, incluyendo un colgante de plata con una pequeña llave que se había convertido en un talismán para ella. Esta llave parecía ser un amuleto protector contra problemas y desdichas. Julia se preguntaba quién se la había dado por primera vez, un secreto que quizás nunca descubriría. Con una sonrisa en el rostro, tomó un balde y un trapeador y se encaminó hacia. Siempre comenzaba a limpiar desde el piso más alto hacia abajo, mientras Víctor se encontraba sentado en la habitación. En su despacho, examinando el informe que el contador le presentaba para su firma, las cifras deleitaban a su empresa de construcción. Las utilidades aumentaban, la cantidad de clientes crecía constantemente, todo marchaba viento en popa. ¡Qué maravilla! En ese momento, Alena, la eficiente secretaria, irrumpió en la oficina con la intención de prepararle un café. La joven, hija de un antiguo compañero de clase, había tenido dificultades para encontrar empleo tras la universidad. Por amistad, Liok le había ofrecido un puesto de trabajo y Víctor no dudó en aceptar. Diversas peticiones fueron realizadas por amigos y conocidos. A pesar de tener hijos pequeños, Timofey cursó el 8º grado cuando era un niño, mientras que Varia se graduó en el 5º grado. Eran unos chicos encantadores y agradables. Su esposa, Cristina, decidió dejar de trabajar después del nacimiento de su primera hija para dedicarse por completo a la crianza de los niños. Desde una edad temprana, los involucró en actividades educativas y los motivó a practicar deportes. Su hijo jugaba al hockey y su hija se dedicaba a la gimnasia rítmica. Todo esto, por supuesto, requería una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. En cuanto a lo financiero, Víctor se encargaba de mantener a su familia por completo. Todo el peso recaía en Cristina, y de vez en cuando los resultados eran asombrosos. La esposa solía invitar a Víctor a competencias y torneos, donde los niños siempre destacaban. El hombre se sentía orgulloso de Timothy y los amaba profundamente a ellos y a su joven esposa. Con negocios financieros estables, una familia grande, cómoda y acogedora, parecía tenerlo todo.
Su esposa, inteligente y hermosa, siempre comprendía todo, evitaba los escándalos y lo apoyaba. Aparentemente, ¿qué más se necesitaría para una vida feliz? Sin embargo, Víctor no podía considerarse a sí mismo feliz, ya que en lo más profundo de su ser habitaba un dolor que nunca desaparecía. No tenía planes de viajar y el hombre era plenamente consciente de ello. En el pasado, Víctor llevaba una existencia completamente distinta, desempeñándose como operador de fresadora en una fábrica, y se conformaba con un salario apenas superior al promedio en su pequeña localidad. Sin embargo, en aquel entonces, se sentía sumamente orgulloso y disfrutaba de una felicidad despreocupada. En contraste con su situación actual, Víctor no podía darse el lujo de adquirir un automóvil costoso en un concesionario ni de disfrutar unas vacaciones en el extranjero. En su lugar, pagaba un préstamo por un refrigerador importado y solo llevaba a su esposa a cenar en un restaurante en ocasiones especiales, no con Cristina, con quien estaba casado en ese momento. A pesar de vivir al lado de Katia, el hombre se sentía más feliz en el pasado, cuando era un exitoso empresario y padre de 2 hijos maravillosos. Alena irrumpió en la oficina con una taza de café humeante, alta, delgada, rubia, con ojos azules brillantes, tan similares, mejor no pensar en eso, era demasiado doloroso. Víctor había invertido mucho tiempo y dinero en terapia, lo cual le había dado algo de alivio temporal, pero los recuerdos seguían regresando. Simplemente tenía que aprender a convivir con ello. A veces, Víctor lograba encontrar un momento de paz en su escritorio. En el hogar, las preocupaciones y desafíos cotidianos del departamento se entrelazan con las exigencias de la empresa, que demanda nuestra atención y tiempo. Mientras tanto, nuestros hijos nos sorprenden cada día con sus logros, y nuestra encantadora esposa nos cautiva con sus conversaciones sobre el futuro. Es gratificante hacer planes juntos y soñar en medio de este ajetreo. Aunque los pensamientos pesados se disipan temporalmente, vale la pena detenerse de vez en cuando para recordar aquellos momentos. Un detalle insignificante puede traer de vuelta la intensidad de experiencias pasadas, como si reviviera una pesadilla, pero la presencia de Alena trayendo café bajo los cálidos rayos del sol del mediodía adquiere un significado especial y expresivo. Cuando los brillantes ojos azules de Víctor se iluminaron, de inmediato evocaron otros ojos igualmente azules, curiosos y amorosos, que pertenecían a su primogénita. Su hija, ahora mayor que Alena, tenía unos ojos que se abrían con asombro. La última vez que la vio fue hace 3 años. En la mente de Víctor, cada año soplaba mentalmente las velas en el pastel con el nombre de su hija, Julia, quien ahora tenía años y meses. Aunque vivía en algún lugar desconocido, quizás con un nombre y apellido diferentes, Víctor no tenía dudas de que los hechos confirmaban su existencia. A pesar de la distancia, el padre sentía la presencia de Julia de forma intensa. Encontrar a Julia se volvió una tarea casi imposible para Víctor, quien intentó buscarla en vano una y otra vez a lo largo de los años. La ausencia de Julia se convirtió en una herida que nunca sanó en el corazón de Víctor, impidiéndole experimentar una felicidad plena. Identificó el último día en que se sintió en paz y relajado, el domingo en que Julia desapareció. Ese día, decidió darle un merecido descanso a Katia y llevar a Julia a los lagos para alimentar a los cisnes, relajarse y quejarse del cansancio. Después, el amante esposo de Katia elogiaba continuamente lo maravilloso que era todo. La esposa se sentía sinceramente feliz. El clima era perfecto. ¿Por qué la niña debería quedarse en casa todo el día mientras tú estás fuera? Voy a preparar algo delicioso, dijo Víctor con entusiasmo. Estaba orgulloso de su nuevo papel como padre joven y siempre disfrutaba salir con su hija, haciéndola feliz. Ahora que la bebé tenía solo 3 años, era tan sencillo. Julia se sorprendía sinceramente con las cosas más simples y consideraba a su padre casi. No tengo poderes mágicos, lo cual no me molesta en absoluto. Disfrutaré de un momento de calma para cocinar platos exquisitos para mis seres queridos, contestó Katia con alegría. Para ella, cocinar para sus seres queridos era un auténtico deleite. Víctor rodeó a su esposa con un abrazo cariñoso. Desde que eran niños, él y Julia se conocían. Katia, acompañada de otros pequeños de su hogar, se divertía en el arenero antes de dirigirse a clase.
En medio de la rutina diaria, Víctor se dio cuenta de que Visconti había sido una presencia constante en su vida, cariñosa, comprensiva y digna de confianza. La llegada de Julia llenó de alegría a toda la familia, y Víctor rememoró con emoción el momento en que la conoció. Mientras su esposa se encontraba en el centro médico para dar a luz rodeada de seres queridos, Víctor agarraba un inmenso ramillete de rosas con inquietud palpable. Finalmente, en el umbral apareció Katia con vasos ajustados, envuelta en un lazo rosa llamativo. Al apartar con cuidado la manta, Víctor se topó con su bebé, quien dormía plácidamente con sus mofletes rechonchos y unas pestañas densas y oscuras, similares a las suyas. Durante su niñez, Víctor había sido objeto de bromas por tener pestañas largas, pero ahora veía la misma abundancia en su hija. Otra semejanza se encontraba en un pequeño lunar sobre el labio superior. El hombre rememoraba con claridad sus emociones en el primer encuentro, una cálida ola de amor y ternura lo embargó por completo. Deseaba ser un protector confiable para este bebé vulnerable. Estaba seguro de que su hija sería feliz, ya que él le brindaría todo lo necesario para una infancia sin preocupaciones. Se comprometió a resguardarla de los desafíos de la vida y a inundar cada día de su existencia con alegría. En algún momento, Víctor había anhelado tener un hijo, pero ahora esa niña, ese dulce bebé, se había convertido en el epicentro de su universo en un instante. Las lágrimas apenas pudieron ser contenidas por el hombre. Aún no había suficientes emociones en su interior para derramar lágrimas en público, sin embargo, Katia comprendió perfectamente lo que su esposo estaba experimentando. Le dirigió una mirada significativa y una sonrisa. Cuando nacieron Timofey y luego Ibori, Víctor no sintió la misma oleada de emociones que cuando tuvo a su primer hijo. A pesar de estar feliz por la llegada de un hijo y una hija, no experimentó la misma sensación de que su mundo se había transformado por completo. Quizás se debía a que Víctor ya era un adulto establecido con un pasado marcado por la tristeza, o tal vez la emoción de lo nuevo no era tan intensa como cuando conoció a su primogénito. De cualquier manera, Víctor aceptó con serenidad la llegada de sus hijos más pequeños. Mucho más sereno que la apariencia de Julia, el hombre mismo eligió el nombre de su primera hija, Julia. Katia no se opuso, ya que también le agradaba. La pareja cuidó al recién nacido con alegría y sorpresa, siguiendo su desarrollo con orgullo. Víctor gritó de felicidad cuando su hija se puso de pie por primera vez en la cuna, con las piernas temblorosas e inmóviles. Cada logro, desde los primeros pasos hasta la alimentación complementaria, las vacunas y los nuevos peinados, se convirtió en un gran evento para los amorosos padres. Julia empezó a hablar temprano, con tan solo año y medio, llenando sus vidas de aún más alegría. La niña no pronunció su primera palabra consciente, pero cuando lo hizo, su padre se sintió lleno de orgullo y alegría sin límites. Estaba emocionado de compartir con todos que su amada hija finalmente se dirigía a él como era de esperar. Alguien mencionó que el primer hijo en hablar sería Víctor, lo que implicaba que el siguiente hijo sería un varón. Aunque anhelaba tener herederos, también temía tener que dividir la atención que ahora recibía su hija con otro hijo. Quizás era demasiado pronto, prefería que Julio durara más tiempo para que su hija fuera la única princesa de la familia. La pequeña creció velozmente, 3 años han transcurrido desde que Víctor llevó a su hija lejos del hogar familiar. El hombre siempre recordaría el tercer cumpleaños de su amado hijo, ya que la siguiente vez estaba apagando las velas del pastel de cumpleaños con el nombre de Julia. Solo al pensar en las velas, llegaron al departamento los invitados de los abuelos de ambos lados, el hermano y las hijas de Víctor, y la hermana de Katia con sus hijos. La celebración fue bulliciosa y alegre. Julia se encontraba muy contenta con la festividad, abrazando a todos con un regalo, riendo en voz alta, y jugando con sus primos y con Víctor Oval. Junto a su princesa, me sorprendió una vez más lo mucho que se asemejaba a él en su niñez, y solo él se percató de ello para mí. Sin lugar a dudas, Julia era la preferida de todos, no solo por ser la benjamina de una familia numerosa, sino por su autenticidad y amabilidad que creaban un ambiente de alegría y ligereza a su alrededor. Para los demás, Julia era una niña abierta, alegre y segura, que a veces se convertía en un niño Víctor escuchando relatos de amigos y conocidos. Uno de sus hijos se envidiaba a sí mismo,
tenía mucha suerte con su hija y también con su esposa. El joven disfrutaba plenamente de su felicidad y agradecía mentalmente al destino por ello. Sin embargo, todo cambió en un radiante día de mayo cuando Víctor optó por llevar a su hija a dar un paseo por las lagunas, las cuales se encontraban en un espléndido parque no muy lejano de la ciudad, a solo una parada de tren o a media hora en automóvil. Aunque Víctor aún no poseía un automóvil, decidió embarcarse en un viaje en tren hacia el parque, el cual ofrecía todo lo necesario para una estancia maravillosa. Las vacaciones con los niños ofrecen una variedad de atractivos naturales, numerosos cafés con helados deliciosos, algunas pizzerías y, por supuesto, los propios lagos. Hay varios lagos grandes y artificiales con cisnes que tanto a niños como a adultos les encanta alimentar. Esa mañana, Katia vistió a su hija con un suéter nuevo y cómodo, y le hizo un hermoso peinado con trenzas. La pequeña parecía una muñeca moderna y muy a la moda. A Víctor le encantaba pasear de la mano con la hermosa niña. Mientras las observaba, notó lo bien que se veían juntas. Simplemente asombrosas, juveniles, impresionantes. Un padre y su encantadora hija disfrutaban de un clima maravilloso mientras caminaban a pocas paradas de la estación. Aunque podrían haber esperado el autobús, decidieron no hacerlo para evitar temblar en una cabina abarrotada y polvorienta. En la estación, Víctor adquirió un boleto para su hija, ya que los niños menores de años no necesitan pagar. A medida que el tren se acercaba, padre e hija optaron por visitar una tienda local, donde disfrutaron de un paseo y un refrescante vaso de agua. «Está delicioso», comentó Julia con la boca llena, a lo que Víctor asintió, aunque con una leve objeción. Sin embargo, mantengamos el control y, tras reponer fuerzas, el caballero y la pequeña siguieron con su excursión de compras. En algún lugar cercano se encontraba un puesto con juguetes importados de China. Cada vez que Julia se entusiasmaba con un nuevo juguete de esta tienda, Víctor buscaba un puesto más familiar. Deseaba hacer feliz a la niña. De repente, Julia divisó un llamativo cartel de una joyería. La niña, que recientemente había descubierto su gusto por los cosméticos y las joyas de su madre, decidió comprar el perfume favorito de su esposa. Con cuidado, vertió el contenido del frasco. Con un costoso perfume impregnando su blusa, pidió a sus padres que le perforaran las orejas para lucir pendientes al estilo de Anna Matveevna, una compañera de jardín de infantes. Su madre planeaba llevar a cabo este procedimiento el próximo fin de semana. La joven amante de la moda no podía resistirse a una tienda tan fascinante. Víctor siguió a su hija con una sonrisa, observando los brillantes accesorios. Julia exclamó emocionada, lo cual alegró mucho a la vendedora. Señaló con el dedo una enorme pulsera adornada con piedras brillantes, pero luego se sintió atraída por una tiara delicada. Víctor se dio cuenta de que no podrían irse sin comprar algo. La vendedora le ofreció a Julia una variedad de colgantes de luz en una caja especial, con diseños de plata y oro, algunos con piedras preciosas y otros sin ellas. Además, le mostró unas bolsas en forma de corazón de bailarina, perfectas para un niño. Julia se mostró emocionada al ver toda aquella belleza, sus ojos se abrieron al principio sorprendidos, pero luego eligió con seguridad entre las opciones. Víctor notó que su chica estaba desarrollando un buen gusto y haciendo excelentes elecciones. El vendedor sonrió al verlo. «Pronto obtendré un cordón de plata para nosotros, que podrás lucir». Con alegría, Julia salió de la tienda agradeciendo profusamente a su padre y al vendedor. Mientras caminaba por el andén, llevaba al cuello una cadena con una llave plateada, mostrando una elegancia digna de una dama. Víctor se quedó sorprendido ante su transformación. Parece que las mujeres llevan el amor por las joyas en su ADN, ya que una niña pequeña quedó fascinada por un colgante de plata que poseía Víctor Julio. Juntos disfrutaron de momentos maravillosos en los lagos, alimentando a los cisnes, montando en el carrusel y deleitándose con helados y pizza. Julia, siempre sociable, se desenvolvía con naturalidad en cada situación. Al hacer nuevos amigos, Julia dedicó varias horas a jugar de forma desinteresada con los niños en el patio de recreo. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó la hora de regresar a casa en el tren. A regañadientes, Julia se despidió de los niños con los que había pasado un día tan divertido.
Tomada de la mano por su padre, caminó obedientemente con él hasta la estación, entre la multitud que esperaba. Víctor notó de inmediato que sus 3 hijos, jóvenes de unos pocos años, se comportaban con insolencia y maldecían sin mostrar vergüenza ante la presencia de los niños más pequeños. Nadie se atrevió a reprenderlos, y Víctor también optó por guardar silencio. La falta de personas decentes a su alrededor se hizo evidente, incluso hubo un altercado cerca de Julia. Ante la preocupación por el bienestar de su hija, Víctor optó por distanciarse de la turbia compañía, que resultó ser un trío de vecinos en el vagón del tren. Actuaban de manera descarada y el líder parecía estar fuera de control. Sentados en el extremo opuesto de la cabina, no perdieron la oportunidad de molestar a uno de los pasajeros, mientras los demás evitaban intervenir. Todos comprendieron que esta situación podría desencadenar acciones más agresivas y peligrosas por parte de los alborotadores. Víctor contemplaba con profunda reflexión el sol que se filtraba entre los extensos campos y los frondosos bosques. Julia ya se ocultaba en el horizonte, Julia se encontraba exhausta tras el paseo y las emociones vividas, y Víctor la observaba con ternura y vulnerabilidad. No quería perturbar su sueño. Al llegar el tren a la estación, con delicadeza la tomaría en sus brazos y la llevaría a casa, como tantas veces antes. La niña aún era tan pequeña, tan ligera como una pluma. Algún día, ese botón florecería en una mujer adulta, sin duda, una verdadera belleza. Con esos ojos tan azules, anhelaba fumar. Para lograrlo, debía dirigirse al vestíbulo mientras su hija dormía. En ese momento, el hombre intentó llevarse a la niña con su chaqueta, pero no pudo. Aunque parecía que se alejaba por solo unos minutos, no podía evitar pensar en lo que podría suceder durante ese breve lapso de tiempo. El suave sonido de las ruedas del tren era reconfortante, evocando recuerdos de su infancia cuando viajaba con su padre, al igual que Julia, pero no para pasear por el parque, sino para visitar a sus abuelos en el pueblo. El padre mismo vio cómo la puerta se abría de golpe hacia el vestíbulo. Los mismos 3 individuos ruidosos que había notado en el andén y en el carruaje salieron. Víctor se puso rígido, sintiendo que algo no estaba bien. Uno de los jóvenes pidió cigarrillos para toda la compañía. Sin oponerse, Víctor les entregó 3. El peticionario, aparentemente el líder, agradeció con excesiva cortesía e incluso hizo una reverencia teatral. Víctor asintió y estuvo a punto de marcharse, pero su camino fue bloqueado por el mayor de la empresa, un hombre de unos 30 años, quien le pidió que esperara. Jefe, en la estación de policía tenemos asuntos pendientes contigo. Hemos notado que llevas una gran cantidad de dinero en tu billetera. Como un gesto de camaradería, Víctor se percató de que al compartirlo podrían evitar problemas. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que una vez hecho esto, dejarán de molestarte? Además, si respondes a la petición de la familia, ¿realmente evitarás tener que lidiar con peleas hasta fin de mes? Las fuerzas no están equilibradas y el conflicto continuará creciendo. Julia se sentirá asustada mientras el hombre reflexiona. Finalmente, el líder tomó una decisión por él, le propinó un golpe en la mandíbula a Víctor. En ese instante, destellos brillantes cruzaron su visión y su cabeza comenzó a dar vueltas. El hombre, sin reflexionar sobre sus acciones, reaccionó instintivamente al golpe recibido. Víctor practicó boxeo desde su juventud hasta la adultez temprana, el gancho de izquierda fue excepcional. El agresor agarró su cabeza, titubeó, estuvo a punto de caer, pero 2 individuos más se abalanzaron rápidamente sobre él, una lluvia de golpes llegó desde todas direcciones, Víctor fue impactado en la cabeza, lo golpearon en la espalda y en el estómago, le resultaba imposible mantenerse erguido. Resbaló bruscamente sobre el suelo frío y sucio del vestíbulo, intentó protegerse la cabeza con las manos, sin embargo, las extremidades y los puños de los alborotadores aún lograron alcanzar su objetivo. En algún momento, el hombre se percató de que estaba desvaneciéndose, sus oídos zumbaban de manera extraña y sus ojos. Al caer la noche, el individuo se sumergió en una oscuridad aterradora pero liberadora, donde no existía el sufrimiento ni el temor. Al despertar en el hospital, abrió los ojos brevemente antes de cerrarlos de nuevo, deslumbrado por la blancura de las paredes y muebles, así como por la intensa luz solar que penetraba por la ventana abierta.
causándole dolor de cabeza. Ingresado en la enfermería, sentía un dolor generalizado en su cuerpo, como si hubiera sido arrollado por un tren, o quizás esa era la última imagen que recordaba. Experimentando una tormenta de golpes y un dolor insoportable, se cuestionaba cómo había llegado allí. En ese instante, una enfermera entró en la habitación. Colocó una aguja intravenosa delante de ella, al notar que el paciente se había despertado. La pequeña le dedicó una cálida sonrisa. Has hecho un excelente trabajo al salir adelante, pero ingresaste en una condición muy grave. Nadie pudo predecir lo que te sucedió, expresó Víctor, sorprendido por lo débil que sonaba su voz. Mover los labios resultaba doloroso por alguna razón. Fuiste atacada en el vestíbulo, golpeada, limpiada y luego arrojada del tren a gran velocidad. Es un verdadero milagro que hayas sobrevivido, y mi hija estaba a mi lado en ese momento. De repente, la ansiedad se apoderó del corazón de Víctor con una mano gélida, haciendo que el dolor y el horror del incidente se desvanecieran. En ese momento, lo único que importaba era descubrir el paradero de Julia, su hija. La enfermera, con la mirada baja, le aconsejó que hablara con su esposa más tarde y que se centrara en descansar y recuperar fuerzas, ya que la lesión era grave. Sin embargo, Víctor insistió en que llamara a su esposa de inmediato, ansioso por conocer el destino de Yola. La enfermera le aseguró que la llamaría y le informó sobre el horario de visitas de la sala de cuidados intensivos, de 4 a 7, donde definitivamente su esposa vendría, sin excepciones. Pueden acceder, pero el doctor principal hará una excepción para ti. El enfermero Víctor respondió de manera evasiva y apenas aguardó la llegada de Katia. En ese instante, lo desconocido lo atormentaba y especulaba. Julia despertó sin ver a su padre, lo que probablemente la llevó a llorar. Llamó la atención del conductor, quien la llevó a la comisaría, donde encontraron a Katia y se la llevaron. La niña y su bebé estaban asustados, sintiendo que todo era culpa de ella por dejar a la niña sola. El hombre estaba lleno de interrogantes, ya que la enfermera no respondía a lo que le sucedía a su hija. Todo está en su lugar y lo que esto implica es una situación excepcional. La enfermera indicó que la esposa debería visitarlo solo debido a la particularidad del caso. ¿Cómo interpretar esto? Katia irrumpió en la habitación en punto, con un semblante pálido, esbelto y con el cabello alborotado, distante de su habitual apariencia tranquila y siempre impecable. Parecía como si la joven estuviera envejeciendo drásticamente. Bajo sus ojos se dibujaban profundas ojeras, sus rasgos faciales se tornaban afilados y sus ojos, aterradores, parecían pertenecer a otra persona, congelados en desesperación y horror. ¿Dónde está Julia?, fue lo primero que pregó el paciente, apoyándose con dificultad en su codo y observando fijamente. Pero dudaba en escuchar la respuesta, y de repente, las lágrimas brotaron de los ojos de Katia mientras se desvanecía. Ah. Ya captas la situación. Has recuperado la lucidez, lo cual es positivo, ya que podrás recordar algunos detalles que serán clave para encontrarla. Mientras se desvanecía, la voz de Víctor se quebró en falsete, invadido por la comprensión de lo ocurrido en intensas oleadas. Su mente daba vueltas, todo le parecía sacado de una película de terror o de un sueño, una auténtica pesadilla. Nuestra hija desapareció sin dejar rastro, y a pesar de que la policía está investigando y entrevistando a testigos, hasta ahora no han obtenido ningún resultado. Existen indicios que revelan su identidad. Los individuos agredidos y hallados están siendo investigados en su caso, pero no tienen relación con la desaparición de Julio. Se conoce con certeza todo lo ocurrido. Víctor se responsabilizó únicamente a sí mismo por haber llevado a su hija a los lagos ese día. ¿Cómo pudo dejarla sola, aunque fuese por un instante? ¿Por qué no evitó el altercado con los 3 bribones? Las lesiones físicas se curaron relativamente rápido, pero las heridas emocionales tras lo sucedido dejaron a Víctor irreconocible. La carga de la culpa pesaba sobre él de forma insoportable. Durante varios meses, la policía buscó a Julia por toda la ciudad y estaciones cercanas a lo largo de la ruta del tren. Estaban decorados con imágenes de la pequeña. Algunos testigos avistaron a un bebé parecido en compañía de 2 mujeres desaliñadas y andrajosas, pidiendo limosna en el pasillo. Sin embargo, esta pista no llevó a ninguna parte.
Víctor y Katia vivían en una expectativa ansiosa, el desconocido entristeció a la esposa. Aunque ninguno de los dos señaló directamente al individuo, no se opusieron cuando éste maldijo por dejar al niño solo en ese momento. Víctor anhelaba una máquina del tiempo, deseaba regresar a aquella noche fatídica, donde tomaría la mano de Julia, no. Si le hubiera permitido fumar un instante, el hombre ya no podía ni siquiera mirar. Los cónyuges temblaban con cada llamada, que les brindaba esperanza y miedo a la vez. Si les comunicaban que todo había llegado a su fin, que nada podía ser resuelto, la investigación seguía su curso. Julia, si permanecía inmóvil, era considerada como desaparecida. Lo desconocido resultaba agotador tanto mental como físicamente. Víctor no lograba conciliar el sueño, y si caía en un sueño intranquilo, era atormentado por pesadillas. Lo mismo ocurría al buscarla. Después de aproximadamente un año, su esposa no pudo soportarlo más, empacó sus pertenencias y se dirigió a la casa de sus padres. No puedo permanecer en este apartamento por mucho tiempo, expresó. Aquí en este lugar complicado, le explicaste a Katia que Víctor no hizo nada por detenerla. Él comprendió que ella aún no responsabiliza por lo sucedido a su hija y estuvo de acuerdo con ella. ¿Quién más podría tener la culpa de esto sino él? Víctor se encontraba solo en un apartamento vacío que en otro tiempo había sido tan acogedor y cálido. Nada le brindaba consuelo, no recorría kilómetros a diario, no se sumergía en el trabajo. Víctor no lograba tragar ni un bocado de comida. No podía apartar de su mente la imagen de Julia. Sentada en una cocina luminosa frente a un plato de pasta, no podía evitar preguntarse dónde estaría Julia en ese momento, qué estaría comiendo y cómo se sentiría. La hija de Víctor comenzó a dudar después de 3 años de búsqueda sin éxito, en ese momento él ya era solo una sombra de lo que solía ser. Sabía por amigos en común que Katia estaba hospitalizada y no podía soportar la presión. De repente, un día llegó una especie de salvación inesperada, un vecino del segundo piso, un hombre excéntrico de unos 40 años, apareció con una botella de licor barato. Víctor encontró consuelo en un bocado, sus emociones se adormecieron y el mundo comenzó a brillar con tonalidades nuevas. Por primera vez en años, el hombre experimentó algo parecido a la felicidad. La mañana traía un alivio, pero también desesperación. Los vinos se acumulaban con renovada fuerza, acompañados de una intensa resaca. Víctor, sabiendo cómo actuar, se volvió dependiente de la botella y del trabajo. Pronto perdió su empleo, pero no le importó. Con muchos objetos en casa, vendió rápidamente dispositivos móviles y ropa. Vació casi por completo el apartamento, dejando solo algunas cosas sin tocar. En esos raros momentos, se daba cuenta de lo vacía que era su vida ahora. ¿Por qué es necesario en este mundo? Con poco más de 30 años, no desea experimentar más. No hay nada que brille ni sea positivo para él, y no lo aceptará. Víctor tomó una decisión seria, ya no quería permanecer en este mundo. La única forma de poner fin de una vez por todas a su sufrimiento era aceptar la decisión final. Se sintió tranquilo y aliviado. Pronto, todo se detendría. Una mañana, atormentado por una resaca, caminaba por un bar local. De repente, la atención de Víctor fue capturada por una extraña procesión en la acera, una mujer vestida con una bata blanca caminaba. En un pequeño carrito se hallaba un niño de corta edad, recordando a Julia en su desaparición. Un niño y una niña, con semblantes serios y tristes, se aferraban al carrito con obediencia. En el suelo, los niños vestían atuendos idénticos, destacando por su comportamiento distinto, sin emitir sonidos ni intentar escapar. Víctor, con el corazón apesadumbrado, percibió a estos pequeños, aparentemente abandonados de un orfanato cercano, y sintió una profunda tristeza al ver su situación. Después de que el clima mejorara, la maestra decidió llevar a los niños a dar un paseo afuera. El hombre observó con asombro cómo el grupo se alejaba. La maestra parecía una gallina rodeada de polluelos desamparados, abandonados e inútiles para nadie. A pesar de que la vida de estos pequeños apenas comenzaba, ya habían enfrentado una gran desgracia al terminar en un orfanato. ¿Qué les depara en este mundo? ¿Quién les brindará ayuda y apoyo?
Víctor rememoró la cantidad de amor y afecto que habían recibido en julio, reconociendo la importancia vital de esta calidez para los niños. De pronto, se percató de que era prematuro despedirse de este mundo. Aún hay posibilidad de ser de utilidad para alguien, de allanar el camino de alguien hacia la felicidad y la facilidad alrededor de la mesa de aquellos que son vulnerables y requieren protección. Siendo un individuo robusto y sano, con una ocupación laboral que desafía tanto sus habilidades físicas como mentales, tiene la capacidad de conquistar cualquier montaña que se proponga. Es momento de dejar atrás la pérdida de potencial causada por el alcohol y los pensamientos negativos. Víctor ha tomado la firme decisión de transformar su existencia. Aunque lamenta profundamente la situación de su hija, entiende que es responsabilidad suya. Ahora, su enfoque está en alcanzar la fortaleza, la riqueza y la influencia necesarias para mejorar la vida de los niños que requieren asistencia. A pesar de la negativa del hombre, su determinación permanece inquebrantable. La tarea de beber se reveló asombrosamente sencilla para él, logró encontrar empleo en una fábrica nuevamente, laborando para 3 jefes distintos. Ahorró dinero, adquirió valiosa experiencia y, tras unos años, inauguró su primera compañía de reparaciones y construcciones. Recibió apoyo financiero de sus amigos para adquirir los materiales y equipos esenciales. Con determinación, emprendió su camino en el mundo empresarial, enfrentándose a desafíos y aprendiendo a resolver cada obstáculo que se presentaba. A pesar de todo, el negocio prosperó y se consolidó, llevándolo a abrir una sucursal tras otra. Inicialmente, la oficina de Víctor se ubicaba en su apartamento, pero con el tiempo. En un instante quedó claro que las parejas necesitarían alquilar un edificio adicional debido al rápido crecimiento de los ingresos de la empresa. El número de clientes y empleados aumentaba a un ritmo vertiginoso. Víctor, quien antes se consideraba bien remunerado como obrero de una fábrica, ahora se veía ante oportunidades completamente nuevas. Tenía la posibilidad de adquirir sin dificultad un lujoso automóvil extranjero en un concesionario, viajar a cálidos mares en cualquier época del año y comprar una espaciosa casa de una sola vez. Sin embargo, Víctor no sentía prisa por disfrutar de estos lujos y optó por seguir viviendo en su actual residencia. Víctor vivía en un antiguo apartamento y manejaba un coche económico. Destinaba la mayor parte de sus ingresos al crecimiento de su negocio con el objetivo de aumentar sus ganancias en el futuro. Cada mes, invertía una suma significativa en orfanatos y centros de salud, realizando transferencias a fondos destinados a apoyar a niños enfermos. Además, enviaba dinero mensualmente a la tarjeta de Katia, quien había desarrollado una enfermedad nerviosa que requería un costoso tratamiento. Víctor ocultaba su ayuda, ya que Katia creía que estaba recibiendo beneficios del gobierno. Dudaba si su ex esposa aceptaría su ayuda financiera. Katia contrajo segundas nupcias con un humilde empleado de la biblioteca, un joven mucho menor que ella. Fruto de su unión nació un hijo, lo que parecía indicar una mejora en la vida de la mujer, algo que llenaba de alegría a Víctor. Sin embargo, la enfermedad persistía, algo que el hombre sabía gracias a amigos en común. Algunos no comprendían al próspero empresario, llegando a cuestionar su cordura. ¿Acaso era una broma? No quedaba claro en que invertía regularmente su dinero, pero la mayoría de las personas en el círculo de Víctor lo admiraban por su generosidad y amabilidad, por supuesto. Alrededor del hombre adinerado y exitoso, pululaban numerosas bellezas de diversas edades que ansiaban conquistar su corazón. Se esforzaron por ganarse el aprecio de un empresario talentoso, aún joven y atractivo, pero Víctor se mantuvo impasible ante los aduladores. Parecía que su vida giraba únicamente en torno al trabajo y la ayuda a los necesitados. Con el paso de los años, la empresa de Víctor se convirtió en una de las más prósperas de la ciudad, su nombre figuraba en la lista de las personas más adineradas de la zona. Ahora residía en una casa de campo, disfrutando de la tranquilidad y el sosiego que ofrecía el lugar. Allí, no se escuchaba bullicio bajo las ventanas y nadie se afanaba en labores desde la mañana hasta la noche. El hombre visitaba orfanatos y se entretenía jugando. Interactuando con los pequeños, analizó la situación y exploró las necesidades de los orfanatos. Víctor observaba detenidamente los rostros de los niños desamparados, mostrando un interés especial por las niñas que recordaban a Julia.
Aunque su mente divagaba sobre si su hija había experimentado una infancia similar, comprendió que Julia ya era una adulta y no la encontraría allí. Durante una de estas visitas, Víctor conoció a una niña excepcional llamada Cristina, quien había sido voluntaria desde su adolescencia, primero en refugios para animales y luego en hogares de acogida. El equipo elogió a la joven por su responsabilidad y dedicación. El empleado Víctor se dio cuenta de que la niña dedicaba cada momento libre en el orfanato a jugar con los niños, creando actividades educativas innovadoras para ellos y asumiendo las tareas más difíciles que a menudo les desagradaban. Además, cuidaba de los ancianos que no podían moverse. El director del orfanato resumió que esta actitud desinteresada era poco común entre los jóvenes de hoy en día. Expresó su desconcierto al imaginar cómo sería el orfanato sin Cristina, a quien extrañaban mucho y consideraban su salvadora. Víctor deseaba entablar una conversación con la niña altruista, pues la admiraba profundamente. Una joven atractiva, alta y morena, con grandes ojos marrones llenos de piedad y bondad, destacaba por su singular y atractiva apariencia. Estaba inmersa en sus estudios de posgrado en la Facultad de Lenguas Extranjeras, con la meta de obtener un diploma académico. Su objetivo era dominar idiomas para desempeñarse en una organización internacional de voluntariado. Aspiraba a enseñar y motivar a los estudiantes a ayudar a los más necesitados, a diferencia de sus colegas que anhelaban un matrimonio exitoso. Cristina, por su parte, soñaba con dedicarse a trabajar con personas hambrientas. Cristina, una mujer joven, apenas unos años mayor que Julia, era vista por Víctor como su alma gemela. Al igual que él, la niña no podía pasar por alto el sufrimiento de los demás, lo cual despertaba en ella una profunda sensibilidad y un fuerte deseo de ayudar a los niños necesitados. Cristina demostró su solidaridad. Era una interlocutora fascinante. Conocía una gran cantidad de temas, su criterio era profundo y sabio para su edad. Víctor se aferraba a cada una de sus palabras con entusiasmo, mientras disfrutaba de sus conversaciones. La conexión entre ellos era evidente. Un día, Víctor se sorprendió al descubrir que se había enamorado, algo que nunca había imaginado. Después de todo lo vivido, el hombre se quedó dormido y al despertar, su mente estaba llena de pensamientos sobre Cristina. Con impaciencia y un toque de temor interior, ansiaba conocerla. A pesar de sus esfuerzos por ocultar sus emociones, Víctor, siendo considerablemente mayor, se cuestionaba por qué las mujeres jóvenes lo buscarían. Con la carga de la culpa sobre sus hombros, se preguntaba qué podía ofrecerle a alguien como ella, con tantos planes y aspiraciones. Por eso, no le sorprendió que Cristina también sintiera algo por él. Fue durante la ayuda mutua para descargar cajas de comida para bebés para los estudiantes cuando ella le confesó su amor. En el orfanato, Víctor fue quien cubrió el costo de la compra. Resultó que, en la cocina a la que el director les pidió que llevaran las cajas, se encontraban solos. Cristina, de repente, decidió no ocultar más sus sentimientos. Miró a los ojos de Víctor y expresó de manera inesperada y encantadora: en general, creo que te amo y no veo nada de malo en esto. Las palabras de la chica causaron una fuerte impresión en Víctor, quien sonrió ante la situación. Estaba incluso confundido, ya que no experimentaba algo así desde hacía mucho tiempo. Comprendía a la perfección lo que estaba sucediendo. Cristina mantuvo su mirada baja mientras observaba a otra mujer inquieta intentando seducir a un hombre adinerado. En ese momento, Víctor, con delicadeza, tomó las manos de Cristina. Aunque podría haber pensado que ella tendría esa idea, él sabía que no era así. Al compartir sus pensamientos con ella, Cristina reconoció su sabiduría y lo elogió por su perspicacia. Esto demostraba que ese amigo no entendía quién era realmente Víctor. Con alegría, Víctor aprovechó la oportunidad para expresar abiertamente a Cristina sus sentimientos. Le dijo que era la persona más extraordinaria que había conocido, destacando su inteligencia y amabilidad. Cuidándome sinceramente y a mí también, no creo que haya personas como tú, exclamó la niña. Estoy lejos de ser perfecta, pero te amo desde hace mucho tiempo. No quería decirte que no te preocupes en vano, pero resulta que es mutuo. Estoy feliz de que Cristina y Víctor hayan comenzado a salir. Continuaron ayudando,
yendo a orfanatos todos los días, incluso en la región vecina. Víctor sintió que Cristina se estaba acercando cada vez más a él, acercándose más a él, el hombre. No dudó en proponerle matrimonio. La chica respondió felizmente con su consentimiento. Por supuesto, había varios rumores circulando entonces. Víctor enfrentó acusaciones de estar vinculado con jóvenes hermosas, mientras que a Cristina la tildaron de ser una buscadora de millonarios y una mujer mantenida por sus parejas. Sin embargo, ambos disfrutaban de su reciente felicidad. A pesar de esto, el viaje que Cristina había planeado a naciones africanas empobrecidas tuvo que ser cancelado debido a su embarazo repentino. Víctor se alegró al enterarse de que pronto sería padre, pero al mismo tiempo surgieron en él temores latentes sobre si sería capaz de proteger a su hija. Además, Cristina estaba consciente de que si la historia con Julia se repetía, las cosas podrían complicarse. ¿Qué sucedió con la primogénita y su esposo? Ambos fueron sinceros y transparentes el uno con el otro, procurando vivir sin ocultar nada. La mujer brindó apoyo y consuelo a su amado con todo su empeño. Tiempo después, nació Timofey y, más adelante, Cristina decidió enfocarse en Varia y en las carreras de sus hijos, dejando de lado su trabajo como traductora y voluntaria. Víctor se quedó impresionado por el éxito temprano de sus hijos, comprendiendo que todo se debía al esfuerzo y la paciencia de Cristina. Sus planes incluían sacar al bebé, o quizás a más de uno, del orfanato. Después de convertirse en madre, Cristina se dio cuenta de lo poco que importaba el cuidado y el cariño que los bebés en el orfanato recibían de los voluntarios y otros colaboradores. Surgió en su mente una nueva idea para brindar a al menos algunas personas en una institución gubernamental una infancia plena y feliz. Víctor respaldó a su esposa en esta iniciativa. A diario, los pensamientos sobre Julia rondaban en la mente de Cristina. A pesar de que ya era una mujer adulta, se preguntaba dónde estaría su hija ahora y cómo sería su vida tras convertirse en un exitoso hombre de negocios. Víctor se propuso nuevamente encontrar a Julia ahora que era próspero. Nuevas oportunidades se presentan ante ti, el hombre decidió contratar investigadores privados, sin embargo, no obtuvo ningún resultado. Desde la desaparición del niño ha transcurrido mucho tiempo, los detectives expertos no lograron encontrar ninguna pista en aquella jornada. Víctor se presentó temprano en la oficina, tuvo que concluir varios informes antes de iniciar la jornada laboral. Evitando permanecer hasta tarde en la oficina, al hombre le resultaba más conveniente trabajar en la mañana, por lo que dejó una pila de documentos sobre la mesa el día anterior. El guardia de seguridad saludó cortésmente al jefe, quien asintió y se encaminó hacia las escaleras. En el ambiente resonaban los susurros característicos de una mujer de la limpieza fregando el suelo del segundo piso, flotaba en el aire un aroma particular a detergente. Víctor se vio detenido en su camino por un cubo y trató de esquivarlo, captando la atención de la mujer de la limpieza. Esta joven mujer, con un semblante fatigado y mechones de cabello rubio asomando bajo su pañuelo, se apresuró a apartar el cubo para facilitarle el paso a su jefe. Víctor se encontraba acostumbrado a algo inusual, una mujer joven, hermosa, inteligente y de mirada sincera, que despertaba su interés. ¿Un mejor empleo? Sin duda, algo extraño. Atención. El suelo está resbaladizo, advirtió la mujer encargada de la limpieza con un tono algo apenado. No había podido limpiarlo a tiempo, pensando que nadie transitaría por allí pronto. Está bien, respondió Víctor con una sonrisa. De repente, su mirada se posó en algo familiar para él, una cadena de plata con un colgante en forma de elegante llave que la mujer llevaba en el pecho. Era idéntica a la que él había adquirido en el pasado, en aquel fatídico día en el que ella desapareció. El caballero observó el colgante, lo cual desconcertó a la señora encargada de la limpieza. La dama se sentía confundida sobre cómo proseguir con la tarea de fregar el suelo, mientras la conversación con el jefe aún continuaba. Víctor examinó detenidamente el rostro de la mujer, notando sus grandes ojos azules y el lunar sobre su labio, idéntico al suyo. De repente, con voz ronca, el hombre mencionó, Yulia Antonovna Sidorova, no Viktorovna, sino Yulia. Mis preguntas pueden parecer extrañas en este momento, pero es crucial para mí saber que el nombre de tu padre es Anton, según tu segundo nombre.
Desconozco la identidad de mi progenitor. La mujer observó fijamente a su superior, Anton, el agente que me rescató en la estación de policía, razón por la cual el hogar de acogida me asignó este apellido derivado del nombre de mi padre, por la similitud, así como sus gestos, movimientos, tono de voz, todo resultaba tan reconocible, tan familiar. Sin embargo, Víctor se resistía a abrazar esta inesperada alegría por temor a una eventual desilusión. Por ello, convidó a Julia a su despacho para proseguir la charla en un entorno más propicio. Víctor averiguó que Julia, de 3 años, fue hallada en la estación ferroviaria de la ciudad. A cientos de kilómetros de distancia, la pequeña apenas podía recordar el estrés que había experimentado. Aunque logró mencionar su nombre, los adultos se esforzaron por descubrir información sobre su extensa familia, pero no obtuvieron resultados. A partir de los relatos de los testigos y de los vagos recuerdos de la niña, surgió una versión más o menos creíble. Julia nació en la marginación, sus parientes la llevaron de un lado a otro mendigando en distintas ciudades para ganar dinero. Con el tiempo, la niña creció y ya no despertaba la misma compasión en los transeúntes, por lo que los adultos la abandonaron al considerarla prescindible. En la estación, Víctor señaló con su dedo el colgante del cual hablaban. Recordó que posiblemente uno de sus padres se lo había regalado. El colgante, de forma recta, siempre le pareció misterioso al no encontrarlo en la estación. Esto lo llevó a recordar una vez que alguien le comentó lo hermoso que era, especialmente para los niños indiferentes. Finalmente, Víctor decidió compartir sus pensamientos con Julia. «Debo contarte mi compleja historia», le dijo. «Escucha atentamente y comprenderás por qué me comporto de esta manera tan extraña». Así, Víctor reveló a la mujer sentada frente a él la historia detrás del colgante. La hija perdida, Julia, palidecía a medida que la historia avanzaba, jugueteando nerviosamente con su colgante o un mechón de pelo rebelde que se escapaba de su pañuelo. «Estoy casi segura de que eres mi hija», finalizó el hombre. Julia, con lágrimas en los ojos, temía cometer errores y decepcionarse. Víctor, con voz temblorosa, anhelaba abrazarla fuertemente, pero dudaba de cómo reaccionaría su hija al gesto, ya que ella no lo conocía del todo y desconfiaba de él. A pesar de la propuesta de hacer una prueba de ADN, Víctor no la consideraba necesaria. Al llegar al desenlace, los análisis confirmaron la conexión, por supuesto. Julia y Víctor experimentaron un alivio indescriptible al comprobarlo, sin necesidad de pruebas de laboratorio. La vida, de repente, volvía a teñirse de colores vibrantes, y Víctor sintió como la pesada carga que había llevado durante años se desvanecía de sus hombros. A su lado, Julia, su maravillosa hija, y ahora abuelo de una nieta llamada Verochka. Esta nueva faceta de la vida era una sensación indescriptible para Víctor, quien se desesperaba al escuchar las dificultades por las que pasaba su hija, deseando poder protegerla en todo momento. Después de superar todos esos desafíos, ahora todo cambiará. Julia ya no tendrá que enfrentar dificultades, ya que él continuará siendo una fuente de protección y apoyo confiable para ella y su nieta. Con los resultados confirmados del análisis de ADN, Víctor llegó. Katia experimentó una mezcla de emociones al llorar y reír, abrazando a su hija. Yola parecía recordar a su madre, aferrándose a ella mientras también derramaba lágrimas. La mejoría de Katia fue evidente tras el nacimiento de su hija. Víctor organizó para que Yola se uniera a su empresa como asistente del gerente, creando un puesto especialmente para ella donde tendría que organizar documentos. En una tarde soleada, se llevó a cabo un evento similar a una reunión secreta. Julia había estado ausente de la universidad, enfrentando dificultades en su vida antes de conocer a su padre. Ahora, sin educación previa, se esforzaba por recuperar el tiempo perdido. Disfrutaba de una conexión profunda con su hija, quien ahora residía en la imponente mansión de su padre. Vera se integró rápidamente con los hijos de marfil de Timothy, divirtiéndose y compartiendo momentos en el hogar. Las risas resonaban sin cesar. Cristina acogió a Julia como parte de la familia, feliz de que su amado esposo también lo hiciera. La culpa que antes consumía a Víctor ya no estaba presente. Al principio, temía quedarse dormido, como si despertar significara que se desvanecería. El encuentro con Julia resultó ser solo un sueño,
lo cual parecía increíble debido a las sorprendentes coincidencias que se dieron. Julia consiguió trabajo en la misma empresa que Víctor, quien llegó a la oficina más temprano de lo habitual y notó un colgante especial que llevaba a ella. A lo largo de los años, la hija pudo haber perdido sus joyas muchas veces, pero siempre conservó las llaves de las nuestras. Sin ese colgante, Víctor habría tenido dificultades para reconocer a Julia como su nueva colega. No hay coincidencias, respondió el marido de Cristina al compartir sus reflexiones con ella. Una secuencia de diseño se desplegó tal y como estaba destinado a ocurrir.